de la ciudad de Guayaquil y estamos aquí en Mujeres de Asfalto. Un saludo para Soraya, Mariuxi, nuestras invitadas del día de hoy. El tema a tratar el día de hoy es violencia de género en tiempos de pandemia. Cómo abordarlos, casos, experiencias y recomendaciones. Para esto invitamos a dos mujeres maravillosas para nosotras, Soraya y Mariuxi, que nos gustaría que se presenten unos 2 minutitos de intervención. Comenzamos con Mariuxi y continuamos con Soraya, ¿sí? Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este gran programa y sobre todo para poder conversar de este tema súper importante que es la violencia de género en esta situación de pandemia, que es donde hemos notado claramente que las situaciones han ascendido, sin embargo las denuncias no reflejan la verdadera situación que estamos pasando. Bueno. Mi nombre es Mariuxi Armijos, ya lo dijeron, mi profesión es médico veterinario zootecnista, sin embargo tuve la grata experiencia de poder trabajar, así pude vivir, palpar realidades absolutamente dolorosas de personas, sobre todo del tema que me gustaría muchísimo topar, que es la realidad del sector rural. Actualmente me encuentro laborando en el Cuerpo de Bomberos de Loja como guía canino en la unidad de rescate. Entonces, un gusto y un placer inmenso de poder compartir con todos ustedes, ya que mi actividad bastante grande es formar parte de mujeres, de asociaciones y agrupaciones de mujeres que luchan por sus derechos y también el tema juvenil. Muchísimas gracias. Gracias, Mariuxi. Bienvenida. Soraya, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soraya Borges, soy psicóloga clínica y trabajo en el ámbito forense como perito, como asesora en el sistema de justicia, también asisto a audiencias, trabajo en el campo de la violencia desde hace más de 15 años. Y en este contexto pues trabajo muchísimo con las víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual. Y en efecto, comparto con Mariuxi esa idea y esos pensamientos de que las víctimas en estos encierros y en esta cuarentena pues están más desprotegidas, más, diríamos, necesitando atención, más ayuda. Hay situaciones que no reflejan la realidad. El Estado no ha podido cubrir, no ha podido ayudar, no ha podido dar toda la contención que se necesita. Las organizaciones sociales y las personas naturales están tratando de brindar toda esa contención. Parece que tuvimos un pequeño problemita con la conexión de Soraya. Es importante. Hola. Bien. Sí, te escuchamos, Mariuxi. Continúa, por favor. Mariuxi o Soraya. Soraya, mil disculpas. Soraya. Ah, ya, ok, pensé que no. Bueno, y entonces que lo importante era poder abordar ideas y poder también dar alguna ayuda más a todas estas personas que están en estas circunstancias y que pueden ser nuestras oyentes en este momento. Gracias, Soraya. Bienvenida. Le recordamos, mis estimadas Mariuxi y Soraya, que tenemos un programa de 40 minutos que nos gustaría pues abordar los temas importantes, relevantes y ayudarnos. Estamos aquí para hacer una voz. Nos sacudió algo bastante fuerte esta semana con respecto a un caso en particular en Loja. Entonces me gustaría, Mariuxi, desde, como nos comentaste, desde el área rural, desde tu ciudad, nos digas qué fue lo que pasó, cómo llegamos a esto. Leemos titulares, una niña de 9 años se suicida en tiempos de pandemia porque no tenía nada que comer. Y los vecinos dicen que efectivamente la mamá era una persona que vive del día a día. ¿Cómo comprender estas situaciones en estos momentos que, si bien decimos demos la mano, ayudemos a quienes más podamos, pero los niños, los adolescentes son los que están sufriendo dentro de casa desde esta perspectiva, desde otras situaciones como violencia, momentos tan difíciles para ellos que son como los más vulnerables en estas situaciones? Coméntanos, Mariuxi, por favor.
¿Qué tal? Sí, mira, en ese aspecto, bueno, te corrijo, es una niña de 12 años realmente, y no solamente es ese caso en especial, sino que quiero comentarte de 3 casos que se dieron el mismo día. Es decir, una niña de 12 años, una niña de 15 años y un niño de 8 años de edad se suicidan el mismo día y con diferentes circunstancias según lo que manifiestan. Bueno, es un poco complicado poder acceder a la realidad de la información, sin embargo, y se trata de un poco conocer la realidad respecto de diferentes aspectos como sus vecinos, sus familiares, sus amigos y demás. Te comento la niña de 12 años que se suicidó porque supuestamente no tenía dinero para comer, su madre trabajaba del diario y demás. Es una realidad que no solamente la está viviendo ella, o esta familia, es una realidad que estamos viviendo en todo el país, en todo el Ecuador en general. Un mes, las personas que no han tenido un ingreso mensual están pasando por esta situación y ahí vienen las repercusiones en nuestro entorno. Entonces, la madre en primera entra en este conflicto de qué hago, cómo consigo el pan para mis hijos, cómo consigo la estabilidad emocional para ellos, vienen las exigencias de nuestros hijos, viene una inestabilidad emocional como madre y empiezo a salir a buscar trabajo y empiezo a dejar solos a mis hijos, siendo vulnerables estos en tantas circunstancias que pueden ser vecinos, el bullying, el internet, las redes sociales y demás situaciones que nuestros hijos en la actualidad están pasando. También leía una corrección que hacía la misma familia de la misma situación y decían que realmente no fue un tema que llevó a ella a tomar esta decisión de no tener que comer, sino más bien una repercusión de un pasado atrás, de que su padre había fallecido hace un año atrás y ella no lo había podido superar, que a pesar de que había tenido un poco de ayuda de parte de su familia, ella no había podido superar este trauma de haber perdido a su padre y empieza a salir estos traumas en este tiempo de pandemia donde nosotros no tenemos o no nos centramos netamente en despejar nuestra mente en otras actividades, sino que más bien nos venimos a meter en estos pensamientos, en estas ideas, y viene la ansiedad, viene la depresión, y nos lleva a tomar estas situaciones o estos pasos que conllevan también con el abandono, la soledad y demás, que sentimos en ese momento, pero no porque lo tengamos, sino más bien porque son circunstancias de nuestra familia. El segundo caso que te quiero comentar es el del niño de 8 años, que según manifiestan, este suceso se dio porque venía justamente el Día de la Madre, y el niño no tenía los recursos económicos para poderle dar un regalo a su madre. Entonces, por ello, este niño genera este acto de suicidio. El tercer caso es un caso bastante llegado a mi persona, que es un caso que hasta el momento realmente no se determina el motivo real del por qué tomó esta decisión. Siendo una niña, la tercera hija de su hogar, la única mujer en su hogar, adorada por sus padres, consentida por su papá, pero que realmente nunca mencionó o mostró signos de depresión, de angustia, además. Recibía el cariño de sus padres, un hogar supuestamente estable emocionalmente, económicamente estable, y toma esta decisión fatal, sin comentarles amigos, sin dejar notas suicidas, sin dejar nada, simplemente toma una decisión como esta. Algunos piensan que fue alguna situación amorosa o demás por pequeñas publicaciones que había realizado en sus redes sociales. Pero, o sea, ¿por qué repercute esta situación? Son los 3 casos que se vivieron últimamente el 9 de mayo, para ser exactos, pero quiero comentarte también de que entre el 2017 y 2019, que ya yo laboré en este sector rural, tuve que hacer levantamiento en la misma población, en la misma parroquia, de 4 cuerpos de jóvenes, de adolescentes que se suicidaron. ¿En qué tiempo? Terminando su año escolar. Situaciones que son bastante agravantes y que es un tema que es importante poder abordar también. O sea, más me llama la atención es porque fue casi en el mismo tiempo y casi por el mismo método, y adolescentes. Gracias, Mariuxi. Soraya, escuchando una vez esto que nos compartió Mariuxi desde tu experiencia profesional, desde el tiempo de carrera que has vivido estudiándolo,
¿cómo podemos comprenderlo? ¿Cuál es la explicación que se puede dar sobre esto? ¿Cómo ha actuado el gobierno referente a esto? Porque si bien decía Mariuxi, no es algo apartado de esta desde esta pandemia que estamos pasando, es una violencia. Te escuchaba a ti, si nos comentas, por favor. Claro. Bueno, el tema del suicidio es considerado a nivel de salud pública o de salud como una forma de violencia, porque es una violencia autoinfligida por la OMS. La OMS ha declarado la violencia como un problema de salud pública. Y eso implica que es una obligación del Estado ecuatoriano y de todos los estados a asumir la responsabilidad de cuidar esa salud en los ecuatorianos, ¿no? Entonces, pues obviamente como población vulnerable a identificado, o si se identifica que en esta población, que además es vulnerable, que tiene doble vulnerabilidad porque es rural, según lo que nos está contando Mariuxi, hay una población que está viviendo esta violencia, este tipo de violencia que es el suicidio, que es autoinfligida. Debe haber ya un programa, una intervención directa, debería darse, debería haberse investigado qué es lo que está pasando con estos niños. Conversábamos un poquito antes que tenemos como país ya llamados de atención porque no estamos atendiendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que tenemos unas cifras de suicidio bastante complejas, bastante llamativas, hasta el punto de que tenemos llamados de atención como Estado. El Estado no ha hecho nada sobre eso, ni antes de la pandemia, mucho menos ahora. Entonces, es una situación que en realidad vemos un abandono a la niñez y a la adolescencia en esta situación, ¿no? Un abandono gubernamental. Y un abandono también de los gobiernos locales, porque de alguna u otra manera deben haber programas especializados para esta situación. Si logras identificar una cosa como esta, no puedes dejarlo simplemente como casos aislados, porque ya tenemos una situación compleja, de que hay niños, adolescentes que están tomando incluso un mismo modo de hacerlo, una misma forma de hacerlo, un modo de operar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un modo de hacerlo que ya saben que funciona, ¿no? Puede ser el ahorcamiento, que es creo la forma en que se ha dado en la mayoría de estos niños, porque de alguna manera entendieron que así funciona. A veces lo hacen a través del envenenamiento, o sea, son las formas que uno tiene que identificar por qué, cómo lo hacen, y qué es lo que los lleva a esta situación, para ir trabajando con los niños qué es lo que está pasando, evitar las situaciones que les está llevando a estas crisis, buscar las razones que los está llevando a cometer estos actos. Primero, identificar si es real. Por ejemplo, la niña que no tiene en claro por qué lo hizo. O sea, si realmente lo hizo, si realmente fue ella la que lo hizo, o si se ha montado una escena de suicidio. Que también claro, no tenemos que descartar esto en primera instancia. No se puede descartar. Acá, en otros lugares, por ejemplo, no recuerdo si era Santa Elena, hubo una niña que decían que había sido suicidio y no había sido suicidio, había sido víctima de violación y más bien era un montaje de una escena de suicidio. Y así hay algunos casos también de mujeres que han sido víctimas de violencia y les hacen un montaje de escena de suicidio. Tenemos también un problema con el área de medicina legal, el área de la policía, de la investigación criminal, que no hacen una investigación apropiada en los femicidios. Y entonces hay femicidios, que se hacen pasar por suicidios. Entonces tenemos algunas cosas que también tenemos que ir descartando. Pero pensando en los suicidios reales, como los que podríamos estar hablando en este caso de los suicidios reales, tendríamos que ver qué otros factores son los que han llevado a estos niños. O sea, son casos que se tienen que estudiar profundamente, porque hay que identificar cuáles son los factores que llevaron a estos niños a esta situación y trabajar sobre ellos. No se puede seguir contando los muertos nada más.
sino que se tiene que trabajar sobre esos factores que los están llevando a estos niños a esta situación. Y Loja está demostrando que en un solo día ha habido 3 suicidios. En un día tan representativo como es el Día de la Madre, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, no puede ser que Loja se quede con los brazos cruzados, que el país y el Ministerio de Salud no haga absolutamente nada frente a esto. Eso es como un llamado, un grito de auxilio de los niños y adolescentes de Loja. Es impresionante lo que nos está contando Mariuxi y lo que ha estado pasando en estos días en Loja. Y que no esté ya toda una comisión detrás de esta situación y de estos casos. O sea, no puede ser que no haya una alerta mucho más fuerte frente a eso. Debería ya estar trabajando o sea, la plana mayor del Ministerio de Salud sobre esta situación. Gracias, Soraya. Definitivamente es estremecedor escuchar estos casos. Y si bien es cierto, tú nos dices que hemos tenido un llamado de atención ya desde hace rato por parte de organismos internacionales frente a los suicidios de adolescentes, de niños, que los venimos escuchando y como nos decía, es que no debemos quedarnos en contar los números. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos actuando tarde? Me gustaría, Mariux, si tú como miembro de organizaciones juveniles y de organizaciones de mujeres, nos cuentes desde tu ciudad, desde tus experiencias, cómo los estamos abordando estos casos. Parece que no estamos teniendo la ayuda del Estado como por derecho y obligación. Entonces me gustaría, Mariuxi, que tú nos ayudes con esto. ¿Cómo se están organizando? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, mira, en ese sentido es un poco complicado poder empezar a abordar muchísimo acerca de este tema, ya que Loja es una ciudad bastante tranquila, es una ciudad, entre comillas, obviamente, es bastante tranquila y tiene sus limitaciones y demás. Sin embargo, es agravante poder escuchar estas cifras y estos índices en una ciudad que supuestamente se cataloga como tranquila debido a que algo está pasando. Tal vez como autoridades estamos confiando demasiado en esa categoría en la que nos tenemos como provincia, como ciudad, y estamos dejando pasar muchísimas situaciones o abordar muchísimos casos que se nos están yendo de la mano. Tuvimos un caso bastante fuerte que remeció no solamente a nivel provincial, sino nacional e internacional, que fue el caso de Emilia, que es bastante conocido por todas las personas, y por ello la alerta Emilia. Pero ahora estamos con casos que están igualmente agravando, que son el tema de los suicidios. Se ha venido trabajando ya desde mucho tiempo atrás con el tema de poder coordinar con Ministerio de Salud, con organizaciones sociales, con las gobernaciones y demás, para abordar este tema, que es respecto a qué está pasando, qué estamos haciendo. Es importante también notar que dentro del Ministerio de Salud Pública existen psicólogos o departamento de psicólogos donde hay psicólogos, trabajadores sociales y demás, incluyendo el MIES también, que deberían formar parte de un equipo completo para poder abordar estas situaciones. Sin embargo, no se está realizando. Hay algo que sí es importante y es bueno aplaudir, sobre todo en el tema rural, que es el médico del barrio, que está impulsando el Ministerio de Salud, porque se está llegando a ciertos sectores vulnerables del sector rural, sobre todo. Sin embargo, no todo es, como ya lo comentábamos anteriormente, no todo es enfermedad física. También tenemos enfermedad mental, enfermedad psicológica, problemas, mujeres que no queremos contar nuestras realidades por temor, porque en el sector rural es donde está más arraigado ese machismo y sobre todo ese temor que tenemos al hablar por el qué dirán, por el no me van a prestar atención, o porque dentro de la violencia psicológica que existe también el machismo influye bastante en la mujer y en decir de que tú no eres suficiente como para que te escuche. En el sector rural somos bastante vulnerables a este tipo de situaciones. Entonces es importante también poder colaborar un poquito más con respecto al apoyo y el trabajo que se debe dar gubernamental dentro de la situación psicológica de las personas y de las víctimas. Ahora, podemos notar claramente que en nuestros casos, si lo digo por mi sector rural, no se está dando el oído necesario
y también asumo la responsabilidad de que no se está trabajando posiblemente lo suficiente para poder ser escuchados, porque si se trabajara lo suficiente, si empezáramos a hacer campañas, empezáramos a visibilizarnos, a alzar la voz, esto sería otro cantar o seríamos otra historia, porque necesitamos que se nos escuche. Como lo dije, Loja es tranquilo porque a lo mejor o posiblemente no estamos haciéndonos escuchar lo suficiente para poder ser atendidos dentro de este sistema. Debemos notar algo que con lo que yo trabajaba en aquel momento, en el 2018, si no me equivoco, se aprobó la ley de violencia de género, que es muy importante, es donde nos acercamos más a atender la violencia o a estar más cerca de la persona violentada, que es a través de las tendencias políticas generar la orden de protección para la víctima de una forma más directa y no tener que salir a las ciudades grandes para poder generar esto, sino que la misma autoridad en zona nos brinda la boleta de protección. Entonces fue muy importante esto porque empezamos a ver que surgió y empezó a ser acogido por las mujeres. Sin embargo, y algo muy notable que lamentablemente está pasando, y debo decirlo, más nos demorábamos nosotros en hacer la denuncia que las mujeres en regresar con el agresor. Una realidad muy triste en el sector rural. En el tema de la ciudad no sé qué tan grande sea esta estadística, pero en el sector rural sí es una realidad. Más se demora en poner la denuncia que en regresar con el agresor. Sí, mi estimada Soraya, referente a tu experiencia, le decía a Mariuxi, ¿qué estamos haciendo? Soraya, tú como experta, ¿cómo calificas está actuando el Estado? ¿Qué es lo que está haciendo falta? ¿Por qué seguimos actuando tarde como Ecuador? Bueno, lo que Mariuxi está comentando es súper importante porque justamente esta actuación que hace el Estado, las organizaciones para lograr que las mujeres tengan acceso a la justicia, acceso a la protección, que de por sí es muy difícil que los estados o diríamos como los organismos encargados de brindar esta protección se coordinen para empezar, porque cada uno va por su lado. Todo el mundo quiere tener el protocolo perfecto y todo el mundo gestiona las cosas perfectas. Cada quien tiene la varita mágica, cada quien quiere tener el protagonismo del que hace lo más bonito, lo mejor, ¿no? O sea, para que se coordinen ya es bastante. Pero además de todo está lo cultural, que es gravísimo, que es fuerte, ¿no? La cultura, el patriarcado, el machismo y la indefensión aprendida de la mujer, que es lo más difícil. Esta mujer que toma fuerza en un momento y denuncia y logra salir aparentemente de ese ciclo de la violencia y logra tomar fuerza y querer salir, pero de repente esa cultura la aplasta, ese entorno la aplasta, la realidad la aplasta, no tiene plata, no hay protección real, porque una boleta no te protege, no te da plata, no te da comida, no te da los recursos necesarios, no es que te dan un sueldo básico para que vayas a alimentar a tus hijos. Eso no es cierto, la boleta no te sirve de casi nada. La policía no llega cuando la necesitas, no es cierto. Y si llega le dice, señora, algunos policías tienen metido en su cabeza otra cosa, algunos sí están bien entrenaditos y están bien, ayudan y todo, ¿no? Pero algunos no. Algunos dicen, ¿estás seguro que quiere denunciar? ¿Estás seguro que lo quiere mandar preso? Y le empiezan a decir otras cosas que la mujer que no está ni tan fuerte, la vuelven a sentar en su casita a aguantar lo que tiene que aguantar por cultura. Entonces, esa indefensión que la mujer ha aprendido, que no tiene cómo defenderse de toda esta violencia, de todo ese machismo que la mamá le dice, pegue o mate, marido es, ¿no es cierto? Así nos han entrenado, así nos han criado, así nos han dicho que funciona. Eso es muy difícil de romper. Por eso es que las mujeres regresan con ellos. Por eso es que las mujeres vuelven a la casa. Por eso es que cuando el policía se lo está llevando, le dice, no, si era para darle una lección nomás, era para ver si cambiaba.
y regresan, y el policía dice si es que le gusta. No es que le gusta, es que en realidad no aprendió a defenderse. Entonces es la llamada indefensión aprendida. Si nosotros no le enseñamos a todo el mundo cómo funciona la violencia, cómo las mujeres nos enseñaron a aguantar y a tolerar, y que no hay que hacernos caso, que hay que enseñarle a la mujer a defenderse, hay que reestructurarnos a nosotras mismas. Y hay que enseñarle a todo el mundo cómo funciona para que entiendan que no es que le gusta, es que tiene miedo, es que todavía no se sabe defender, es que está funcionando por el miedo, por la cultura del miedo, que es como nos han trabajado en todos los sentidos, ¿no? Incluso para ser sometidas por uno. Si no entendemos eso, no entendemos nada, y por eso no funciona ningún programa. Por eso no funciona nada, no funcionan las boletas, no funcionan las medidas de protección, por eso es que todo regresa al mismo lugar. Entonces todo lo que hacemos pareciera que no funciona y la cifra sube, ¿no? La mujer que pide la boleta, después ama las cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasa? ¿No? Y la gente empieza a decir, es que esas organizaciones de mujeres lo único que hacen es vivir de la plata del gobierno, porque de eso viven, de la violencia en la mujer. Y no es cierto, es que es muy difícil romper esta cultura. Es muy difícil romper con todo esto que hemos hecho, o sea, que se ha hecho como sociedad, de someterla y de tenerla ahí esclavizada, sometida, viviendo bajo ese yugo. Entonces es muy poquita la gente que se puede ir rescatando y va a ser muchos años todavía, generación sobre generación. Y el Estado tiene que saber que va a tener que seguir invirtiendo mucho para rescatar poco. Pero como les encantan las cifras de mucha producción, o sea, de muchos casos resueltos, ¿no? Con poquita plata, porque les gustan los números, ¿no? Les encanta. Creen que la protección, todo lo que tiene que ver con protección es muy caro, porque claro, se paga mucho en psicólogos, el psicólogo pagarle un sueldo al psicólogo, al trabajador social, al policía para rescatar a 5, a 10, a 30 al mes, con un montón de sueldos, o sea, no es rentable. Es mejor regalar comida, sobre todo canastas de comida carísimas, donde se pueden llevar la mitad de la plata y la otra mitad, como ya vimos ahorita lo que está pasando. Eso sí les resulta, porque se llenan la mitad del bolsillo, les regalan 4 fundas de comida, y entonces eso sí es rentable para ellos. Pero esto, donde no ganan nada, y donde solo se rescatan a 4 personas, no les conviene. Entonces, por eso es que estamos como estamos, porque en realidad no les interesa el ser humano, ¿no? Les interesa es donde ellos puedan tener números que digan que están haciendo muchas cosas, donde puedan tener supuestamente niveles de productividad altos, y esto no es de ahora, esto viene desde hace tiempo, por eso es que se han reducido los recursos para protección. Por eso se redujeron los recursos en todo lo que era protección, en el MIES, lo que era protección para los niños, y se aumentaron el desarrollo infantil, se aumentaron las guarderías, se aumentaron todo lo que era, porque eran más niños atendidos, porque solo había que darles de comer, pero los niños de protección había que invertir más recursos y eran pocos niños los atendidos. Entonces, en números se veía poca atención y mucho gasto. Ese es el problema real para mí, a mi juicio, soy dueña de lo que digo, pero ese es el problema real, por lo que no se les da recursos a la gente que necesita protección. Y entonces, todo lo que es protección es muy caro, pero se necesita, pues si es un pueblo que necesita tanta protección. Entonces tienen que pensar en eso. Y si no tienen todos esos recursos, permitan la ayuda externa y no se la roben. Porque encima quienes traen la ayuda externa y se la roban. Se la quieren llevar. Lo único que quieren es llenarse los bolsillos y tener el protagonismo. Porque tienen la ayuda externa, se la quieren primero pasarla por el gobierno, quedarse más de la mitad y toda, dejarle la cuarta parte a los otros y tener el sello del gobierno encima. No, o sea, es impresionante. Mi querida Soraya, leíamos en parte de tu currículum que tienes aproximadamente 15 años de experiencia en tu campo. Dentro de tu campo, ¿alguna vez escuchaste dentro del Estado ecuatoriano se le haya asignado a la salud mental
el suficiente recurso para decir, este es el camino que debemos seguir, por allí debemos andar. No, nunca. O sea, en realidad la salud mental, la salud psicológica, la violencia son las hermanitas huérfanas de los estados, del Estado en general, ¿no? Porque siempre es como lo invisible. O sea, es más, si te pones a mirar desde cuándo existe el programa, no es ni siquiera un sistema, no me acuerdo cómo es que se llama, porque yo la verdad es que me aburre tanto la burocracia que no la sigo mucho, ¿no? Hace mucho tiempo dejé de ser funcionaria, de estar siguiendo y estoy en la vida privada, para poder criticar también, que no me moleste. Pero en realidad, o sea, si te pones a mirar, recuerdo que algunas personas que están en esto hace como 1 o 2 años, estuve invitada para desarrollar algo así como mucha gente de funcionarios y organizaciones, y todo, ¿no? Y estuvo muy interesante, pero recién estaban tratando de hacer esto la segunda vez con la finalidad de ver si se convertía esto en una dirección, porque no deja de ser un proyecto. O sea, no deja de ser ni siquiera un proyecto de salud, ¿no? Y ya creo que lo iban hasta a borrar del proyecto. Entonces, no, nunca ha sido nunca ha sido visibilizado como debe ser. Y de hecho que antes era más bien psiquiátrico solamente, o sea, desde lo médico, ni siquiera desde una visión general. El ser humano no es solamente biológico, es psicológico, es social, o sea, no lo ven como un todo, es cultural. Todo esto de la cultura, cómo nos atraviesa, eso no lo ven. Mariuxi, gracias, Soraya. Mariuxi, estando tú desde territorio, ya con también varios años de experiencia, ¿cómo puedes observar la situación para ir llegando como a especie de un resumen de nuestro tema, de nuestra preocupante el día de hoy, de lo que nos está sacudiendo a todos? Porque la verdad yo creo que a todos nos duele bastante. Son niños de entre 5 y 19 años, niños jóvenes que están violentándose, que están acabando con su vida, y como dice Soraya, sigue siendo una cifra, un número. Bueno, exactamente en ese caso tiene muchísima razón y es verdad, muchas de nosotros al momento de generar violencia no nos volvemos en no solo una víctima, sino en una estadística nomás, simplemente es eso. Y acotando un poquito con lo que decía respecto del apoyo que se está dando de parte del gobierno hacia diferentes instituciones para tratar de ayudar con respecto a la violencia, déjame decirte que es parte fundamental y donde más se ha trabajado es el MIES, creo yo, tratando de llegar a los niños, a las personas vulnerables y demás, pero lamentablemente, y te comento, creo que el MIES es la institución que más funcionarios públicos tiene, y sobre todo en territorio. Pero es una realidad tan grave, se puede decir de que la mayoría, porque conozco de parte de ellos, la mayoría de funcionarios del MIES se la pasan casi el 75% llenando matrices que definitivamente no tienen mucho sentido en lugar de estar en campo trabajando. Claro que lo hacen, pero sin embargo, ¿por qué su tiempo, en lugar de estar estructurando mecanismos de apoyo, de ayuda para las personas vulnerables, están llenando matrices que no tienen fundamento alguno? Por un lado. Por otro, comentándote un poco respecto de la realidad que está viviendo el sector rural y por lo que también comentaba Soraya, que cada institución quiere tomar su protagonismo dentro de estas actuaciones en lugar de trabajar juntos e ir hacia nuestro norte y nuestro objetivo, que es mejorar el tratamiento y minorar los números que ya de por sí están muy altos, el tema de violencia, sobre todo en el sector rural. Te comento que cuando nosotros teníamos que ejecutar aquellas boletas de protección que tenían un mecanismo que tú elevabas los motivos del por qué le entregabas y demás, aparte era un bono un aporte
de la persona que violentaba, del agresor, de $60 para la víctima, que supuestamente ayudaba a eso para solventar los gastos que se iban a tener. En este sentido, también deberíamos trabajar mancomunadamente con el Ministerio de Salud, Justicia, Fiscalía, Policía Nacional y demás situaciones, demás organizaciones o instituciones con las que teníamos que trabajar. Pero cuando íbamos nosotros a estas instituciones, oh sorpresa, ninguna de estas instituciones tenía conocimiento alguno de cómo trabajar o cómo actuar dentro de esto. Las únicas personas que conocían la ley o a quienes les habían socializado eran nosotros, a las personas que trabajábamos en territorio, pero las instituciones no tenían conocimiento de qué debían hacer. Una evaluación de si se aprueba o no se aprueba esa denuncia, tenía que hacerlo la institución judicial, y ellos decían, bueno, sí, aprobado, se va a la legal. Entonces, no hacían un análisis de, a ver, ¿de qué se refiere esta denuncia? ¿Qué se está violentando? ¿Cuál es la víctima? No, o sea, simplemente desde su escritorio la validaban y la daban por buena, se puede decir, y entonces iba a la policía. La policía tenían conocimiento, algunos otros no tenían conocimiento y la hacían válida la boleta y otros no la hacían válida la boleta. ¿Por qué quejarme de las personas que trabajaron conmigo? Tenían el mismo objetivo y el mismo norte de poder generar la disminución en tema de violencia con las mujeres. Y eran las personas que se encontraban más bien diciéndole a la persona, no regrese, usted vale tanto, usted tiene su autonomía. Y ni siquiera es el tema de que no tienen en el sector rural, la gran parte de personas tienen sus finquitas, tienen sus pequeños terrenos, tienen sus ingresos en el sector agrícola. No es que no tienen al menos un mínimo de ingresos, se puede decir. Es la terrible dependencia al agresor. No se le puede quitar, porque podemos tener ventajas en ciertas cosas, desventajas en otras, pero simplemente lo que aquí o gana más es el masoquismo, la dependencia al agresor. Nos volvemos adictos a que nos trate mal, nos volvemos adictos a que esté él ahí, a tenerlo presente. Así me grite, pero al menos está a mi lado. Así me trate mal, al menos está a mi lado. Eso es lo que yo he venido palpando y viviendo con las personas que se acercaban a mí a generar ese tipo de denuncias. Y te comento algo rápido, que algo sí me dejó bastante impactado. Se trató de trabajar en ese proceso, sin embargo, no se dejaron ayudar. Una conversación X salió de una persona que lo único que necesitaba, y fue claro en decirme, no, yo necesito es que me escuche, no hacer la denuncia, sino que me escuche. Entonces esta persona decía que está casada con su esposa y vive bajo el mismo techo de sus padres, pero él no sabe a ciencia cierta, pero al parecer la esposa estaba siendo violada desde hace muchísimos años atrás por su padre. Así que conociendo no exactamente esta realidad, él quería sacarla de ahí, irse a otro lugar, a otra casa que él había construido, pero la esposa no quería. Ella estaba tan sometida a eso, porque incluso él decía, no sé qué hacer, no me consta. No dice, yo tengo todas las señales de que es verdad y de que no pasó, sino que sigue pasando. Pero la víctima sigue queriendo estar en el lugar, sigue queriendo estar bajo el mismo techo del agresor. Entonces es disculpa, Mariuxi, perdón que interrumpa, pero no. Yo creo que hay que analizar algo, y perdón que corte, pero es que te escucho y no sé si Soraya me puede como que aclarar un poco. Yo no podría, en un proceso de violencia de estos niveles, además de los que está pasando el país, recargar la culpa a la víctima. Creo que tenemos que ser muy cuidadosas porque la realidad es que no tenemos una política pública efectiva alrededor de la violencia que se vive en el país, y sobre todo que son sobrevivientes o víctimas en algunos casos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, los grupos de atención prioritaria. Y el otro punto que creo que hay que tener, bueno, no sé si por gracia o por desgracia, todo este tiempo que llevo trabajando alrededor del tema de mujeres sobrevivientes con las familias, las situaciones y contextos, una de las cosas que creo que sí tenemos que tener como siempre presente es que no podemos tener un análisis de culpa alrededor de las víctimas.
O sea, ¿qué pasará o si están amenazadas? Que es lo que pasa muchas veces. Por ejemplo, cuando una chica ha pasado más de 20 años y logra por fin hablar sobre su abuso sexual o sobre la situación de violencia que vivió, la primera pregunta que deberíamos hacernos es no decir, pero mira, ha pasado 20 años y recién vas a denunciar, sino más bien pensar en qué condiciones se dieron ahora que hace 20 años no existían o no tenía ella para poder contar sobre la violencia que estaba viviendo. Y segundo, yo no puedo dimensionar qué pasará por la cabeza de una niña o un adolescente cuando toma la decisión de acabar con su vida, porque como decía Soraya en algún momento, está viviendo una situación de violencia que es muy compleja. Y hay que descartar si es que fue suicidio o fue asesinato, que además ya hemos visto, no solo en Ecuador, en América Latina y en otras partes del mundo, el tema del montaje sobre el cuerpo, ¿no? El montaje del delito. No necesariamente es suicidio, sino que armaron todo un guión, podríamos decir, alrededor del cuerpo. Y una última pregunta que quiero dejar ahí como lanzada, y perdón la interrupción, es, ¿qué pasa además con esos cuerpos, ¿no? ¿Y qué pasa con las familias también? En algún momento sé que se habló de hacer acompañamiento también a las familias, pero la realidad es que no sé si existen en estos momentos esos acompañamientos. Solo eso quería como cortar. Perdón. Gracias, Juanita. Bueno, aprovecharía un poquito para este comentario de Juanita, si en efecto es lo que yo decía justo, que cuando intervenimos con las víctimas de violencia de género, hay que comprender toda la dinámica de la violencia de género, hay que estudiarla a profundidad, porque siempre interpretamos la reacción de las víctimas como un acomodamiento, como una parafilia incluso, porque el masoquismo es una parafilia porque pensar que una persona disfruta del maltrato, porque hablar de masoquismo es pensar que una persona está sintiendo un placer de ser maltratado, o sea, es casi una parafilia, es confundir, es como verlo desde una perspectiva que no es real, ¿no? Es lo que dice un poco Juanita, ya ha explicado un poco más desde la ciencia, quizás un poco planteado así. O sea, en realidad es como darle más culpa a la víctima, ¿no? Entonces, sí nos corresponde un poquito cuando trabajamos con la violencia de género, es entender estas diferencias de la reacción que pueden tener frente a esto, ¿no? Es más cultural, es más de un trastorno de dependencia que podría darse, y es un trastorno que puede ser psicológico y que es parte de los trastornos psicológicos que se dan en las víctimas de violencia, ¿no? Las víctimas de violencia que han sido víctimas durante muchos años desarrollan trastornos psicológicos. Y uno de esos trastornos psicológicos son estos trastornos de dependencia emocional, ¿sí? Y trastornos de estrés postraumático, y ansiedad, y depresión, ¿no? Y muchos otros más, que en la literatura y que en la ciencia psicológica se pueden identificar. Por eso es importantísimo que de la mano de todos estos programas tengan profesionales entrenados y expertos en violencia, porque no es lo mismo un clínico. Por ejemplo, yo soy psicóloga jurídica y forense, trabajo en el área jurídica y forense hace más de 15 años, o sea, toda la vida me he entrenado en violencia. Y no es lo mismo mis compañeros clínicos que trabajan en los hospitales en salud, porque ellos tienen un enfoque clínico completamente distinto, ellos no entienden cómo funciona la dinámica de la violencia. Para ellos, esto podría ser masoquismo, ¿sí? Esto podría ser que les guste o que disfruten del golpe del maltrato, y que sienten placer sexual casi con el golpe del maltrato. O sea, y no están entendiendo la dinámica de la violencia. No conocen de la indefensión aprendida, no conocen del síndrome del acomodamiento,
no conocen de un montón de síndromes que se dan de la mujer maltratada, que son otros elementos que se han estudiado con las víctimas de violencia. Entonces, como que tenemos una especialidad en los temas de violencia que se han estudiado durante muchos años en relación a las víctimas de violencia y a los agresores. Uno de los problemas gravísimos es que nos hemos centrado en las víctimas y hemos lanzado toda la responsabilidad a la víctima. La víctima tiene que cuidarse, la víctima tiene que... Pero no hemos estudiado los agresores, uno tiene que estudiar al enemigo. Uno tiene que estar más cerca del enemigo que de los amigos. Y uno tiene que estudiar al enemigo. Uno tiene que saber cómo es el agresor. La víctima tiene que conocer al agresor para poder evaluar el riesgo de violencia de una víctima, es decir, el riesgo de reincidencia de violencia, la posibilidad de que esta víctima pueda volver a ser vulnerada, volver a ser victimizada, más fuerte contra ella, de que pueda ser asesinada, es conocer hasta qué punto ese agresor en realidad pueda matarla. Muchas víctimas se acercan de nuevo al agresor porque lo creen incapaz de matarla, porque creen que no va a ser, que no se han dado cuenta la escalada de violencia, no han visto, no han identificado, no se ponen a pensar cómo este agresor empezó con insultos, fue subiendo, insultos más graves, la fue cacheteando, ¿no? Le fue dando un golpe más fuerte, luego la fue ahorcando, ya van amenazas de que te voy a matar, los golpes están más fuertes, o sea, ya de aquí a la muerte hay 2 pasos, pero no lo creen capaz. Y no están identificando todo el camino que ha recorrido para llegar a donde está. Entonces no lo estudian. Y van, la llaman, dizque para conversar, y van y se meten en la boca del lobo, como diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con ellas para poder ayudarles a identificar al agresor, sus niveles de violencia, las posibilidades de que este hombre pueda cometer todo esto, o sea, los riesgos. Hay algunas pruebas, algunos instrumentos que ayudan a evaluar el riesgo de violencia. Y con todo eso se puede ir trabajando, gestionando el riesgo, trabajando con ellos. Todo esto lo da la ciencia forense, la ciencia de la psicología forense, de la psicología jurídica, que es lo que yo he estudiado y lo que estudiamos algunos colegas psicólogos. O sea, la psicología ayuda, la psicología jurídica y forense ayuda a todo esto para poder dar elementos al Estado, a las organizaciones, para que pudieran generar realmente un trabajo que tenga por lo menos mejores posibilidades de éxito, de eficiencia. No digamos que somos la panacea y la última Coca-Cola y que con eso se va a resolver. No, ayudamos, ¿no? Así como muchas otras ciencias pueden ayudar un poco. Es que definitivamente un trabajo en conjunto es mejor que un trabajo protagonista que no tiene resultados. Mi querida Mariuxi y Soraya, estamos por finalizar la hora de las cimarronas. Yo quería a ustedes pedirle más que una recomendación, una observación o un llamado a todos los que nos están escuchando, porque si bien es cierto somos una voz para todos, o somos un llamado de atención, unos 2 minutitos aproximadamente de lo que hemos sacado en conclusiones en este tema de la violencia de género, la salud mental. Si nos ayudas, Mariuxi, 2 minutos y Soraya 2 minutos para podernos despedir, por favor. Listo. Bueno, en esa parte antes de terminar, sí me gustaría poder agradecerte, Soraya, me has dejado un punto de vista bastante claro con respecto a un error que cometemos muchos, que es enfocarnos mucho en la víctima y es verdad, no nos enfocamos en el agresor, lo cual nos ayudaría a solucionar muchísimo ciertos inconvenientes que tenemos en el desarrollo de ese evento de violencia. Y es importante dar a notar que como instituciones, como asociaciones, organizaciones, estamos dando muchísimas opciones para defenderlas a las víctimas.
pero nos estamos quedando de lado con el ayudar a que ellas aprendan a defenderse también. Tal vez estamos tomando muchas medidas nosotras cuando deberíamos darles armas también a ellas, no solamente legales, sino psicológicas también, para que podamos ayudarnos a defendernos en este tema. Muy agradecida por todo esto, he aprendido muchísimo, muchísimas gracias, y podemos volver a fundamentar más. Creo que es importante que las personas, las mujeres que nos están viendo, porque creo y confío en que cada una de nosotras tiene ese nivel de conciencia bastante crítico, que sabemos cuándo están malas cosas y cuándo no están malas cosas. Pero es momento de que nosotros tomemos la decisión de poder actuar cuando sabemos bien cuándo están malas cosas y saber tomar la batuta de la situación, y no en forma agresiva, sino también con ese temperamento que nosotros tenemos. La forma más inteligente de podernos alejar es con el amor propio. Entonces, muchísimas gracias por haber compartido con ustedes. He aprendido muchísimo y realmente estoy más enriquecida con este conocimiento. Gracias, Mariuxi, muy amable. Aquí estamos pues para aprender. Soraya, gracias. Si te despides, por favor, nos dejas esa recomendación, observación. Bueno, yo creo que una recomendación importante es que podamos poner más atención a los niños, a las niñas, a las adolescentes, en casa, a los vecinos, los amigos. Parece que están mucho más solos que nosotras incluso. Es una de las preocupaciones más grandes que personalmente tengo desde que empezó la cuarentena, porque si bien es cierto, más riesgo ellos que no van a la escuela, que no hay profesores que observen su conducta, que observen sus moretones, que observen los golpes que están recibiendo en casa o los abandonos emocionales y físicos que están recibiendo en casa. Entonces es hora de que los vecinos, de que la gente que está cerca esté pendiente y que sea metida, que esté ahí observando, metiéndose en la vida ajena, porque de eso se trata, de salvar la vida del otro. No se preocupen por meterse en la vida del otro, pero háganlo porque ya se dan cuenta de que sin hacer eso, pues están muriendo, ¿no? Es cuestión de vida o muerte. Así que no le tengan miedo a lo que les puedan decir. Están muriéndose los niños, o podrían morirse, o podrían estar necesitando mucha ayuda. Así que mucho ojo con esos niños que están gritando en las casas de al lado, o que están llorando, o que simplemente no hacen nada de ruido tampoco. ¿Ok? Gracias. Gracias, Soraya. Un abrazo sororo para ustedes. Juanita, muchas gracias por estar aquí en la hora de las cimarronas. A todos los que nos pudieron escuchar, a todas las